El 18 de noviembre de 1978 ocurrió el mayor suicidio colectivo de la historia. Casi 1000 personas ingirieron veneno y se quitaron la vida en Johnstown, en Guyana. James Joyce, el líder de la secta conocida como el Templo del Pueblo, fue quien motivó esta masacre bajo los ideales de justicia e igualdad racial. ¿Cómo es que tanta gente decidió seguir a este señor? ¿Se suicidaron todos por voluntad propia o alguno fue obligado? ¿Qué vida llevó el protagonista de esta historia hasta el punto de promover algo así? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que contamos una historia muy difícil de creer, pero que sí, que ha pasado. Para apoyar esta historia que vamos a contar, pues como siempre vamos a buscar una canción que haga referencia, que hable de este asunto que vamos a tratar. En este caso vamos a usar la canción Kool-Aid del grupo Accept para hablar de este acontecimiento tan oscuro que ocurrió en 1978. La canción habla pues de esta curiosa e inquietante anécdota histórica, pues no para hablar a favor de ello, sino para que aprendamos de nuestro pasado y desde luego no se vuelva a repetir algo así. Por eso muchas canciones hablan de este tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que pasó en Johnstown, en este mayor suicidio colectivo de la historia, y por qué? Vamos a verlo. Como siempre os hablo un poquito de la banda sonora elegida para abordar este tema y luego ya vamos a este enorme suicidio colectivo. Si os interesa el grupo es Accept, uno de los grupos míticos del heavy metal. Los alemanes llevan sacando discos desde 1979 y ya los trajimos una vez al canal para hablar de la batalla de Stalingrado, gracias a su canción Stalingrad del disco del mismo nombre en 2012. Os pongo el enlace por si os interesa. Pero hoy vamos a su disco The Rise of Chaos del 2017, en el que suena este tema llamado Kool-Aid, que suena a hard rock más que otra cosa y está muy bien. Creo que os puede gustar, es más suavecito que un heavy metal habitual. A lo mejor pues os sirve y os gusta más la canción de Manowar llamada Guyana Cult of the Damned, del disco Sign of the Hammer de 1984. Ya la canción con la que queráis abordar este tema lo dejo a vuestra elección. Yo me quedo con la de Accept, con la de Kool-Aid, que me gusta más, pero veamos de qué va la historia de hoy. El autor de toda esta movida es Jim Jones, un pastor cristiano natural de Indiana, Estados Unidos. Nació en 1931 y desde pequeño formaba parte de la Iglesia Metodista, una variante del anglicanismo que no reconoce al Papa, que cree que con la fe solo te puedes salvar, pero que también debes centrar tus acciones en ayudar a los pobres y los necesitados. Hasta ahí, bien, él vería en qué creía. Él en los años 50 ya era predicador y siempre se mostró a favor del movimiento de los derechos civiles, siempre se mostró comprensivo con aquellas personas negras que estaban protestando para que se les tratase como igual. En sus sermones siempre fomentaba el antirracismo y él mismo decía que descendía de cherokees, algo que nunca se pudo demostrar, pero el discurso estaba bien. Dirigía obras de beneficencia, pues para ayudar a drogadictos, a necesitados, y además estaba muy implicado políticamente, ya que él formaba parte del Partido Comunista de Estados Unidos. Cuando el Partido Comunista de Estados Unidos, al principio del todo, pues no se veía tampoco como una amenaza loquísima y entonces coincidían con las ideas de Stalin, pero luego enseguida ya se separaron y fueron otra cosa. Pero bueno, él, pues su pensamiento político estaba muy claro. Desde luego capitalista no era. En esos años fundó el Templo del Pueblo de los Discípulos de Cristo, toma nombre, que ya suena a nombre de secta, pero bueno, entonces era un movimiento basado en sus ideas de socialismo, de cristianismo, y organizaba ayudas y promovía sus ideas. Así que en principio podríamos decir que el impacto de Jim Jones en su comunidad será positivo, sobre todo si hablamos de las obras de beneficencia o de su lucha contra el racismo. Pero también tenía sus cositas. Por ejemplo, había hecho congresos con William Branham, un evangelista que anunciaba la segunda venida de Cristo y que además tenía poderes de sanador, o eso decía. Décadas más tarde, sorpresón, le acusaron de fraude y de evadir impuestos. Pero bueno, Jim Jones, además de llevarse con esta gente, tenía su causa política y ganaba adeptos, y también decía que curaba gente. De hecho, podemos ver vídeos en los que supuestamente está curando a gente en directo. You have a bad spinal condition? Yes. And your hip is injured? Yes. Step from your wheelchair. Begin to step from your wheelchair. Try it. Jesus Christ loves you. In the name and the mercy and the goodness of Jesus, wherein I stand. Come forth, my dear. Take a step.